es hablar del cuerpo visible de Cristo, hermanos. Y es el lugar donde todos nosotros nos congregamos para poder adorar, para poder buscar, para poder llenarnos del Señor. Y para poder salir de toda esa semana quizás terrible, no sé cómo te ha ido, quizás a ti, pero donde vienes a entregar todas tus cargas, a volver a confiar en el Señor, si es que quizás te ha sido difícil a ti hacerlo a solas. Pero el Señor nos da esto, hermanos, hermanas, alabanza, servidores de corazón. La iglesia del Señor es muy completa, es grandiosa y es todo lo que necesitamos, hermanos. Yo quisiera que me acompañes en oración. Si inclinas tu rostro conmigo, por favor. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, por quien es posible todas las cosas, Señor. A lo largo de la semana, Señor, venimos arrastrando quizás noticias tristes o un momento difícil en el trabajo, con la familia, con nuestras amistades. Vemos cuán vulnerables, cuán falibles somos. Somos muy propensos a fallar, a apartarnos de ti, Señor. Basta una simple mirada, Dios mío, para darnos cuenta de lo abominable que es nuestro corazón. Gracias por Jesús, porque ¿qué seríamos sin Él? ¿Qué sentido de justicia tendríamos, Señor, sin Cristo? Y Él es bueno, Señor. Él es bueno, Él perdona a los pecadores. No solo los perdona, los salva para siempre, para habitar junto a ti, Señor. Te pido, Dios mío, que lleves nuestras cargas en este momento. Todas las luchas que no lleguen a estos momentos a nuestra mente, porque queremos oír tu palabra, Señor. Queremos oír el consuelo que tú nos traes a través de las verdades que las Escrituras nos revelan, Señor. Perdónanos una vez más. Guía al predicador, Señor, a que no hable conforme a lo que Él quiere, a lo que Él piensa, sino a lo que tu Espíritu Santo nos quiere transmitir el día de hoy, Señor. Perdónanos una vez más, y que la gloria y la honra sea para ti, el único Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el tema, como les comentaba, era la iglesia. Y nosotros podemos entender, mira, este concepto de iglesia. Mira, yo te soy sincero. Todas las personas que se hacen llamar, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso estancarte y quedarte en tus propios pensamientos y en tu propio corazón. Es muy peligroso, porque de ahí nacen muchas herejías, falsos conceptos, cosas horribles. No confíes en ti mismo, nunca confíes en ti misma. Reconoce que necesitas del Señor y necesitas del cuerpo de Cristo. Necesitas de hermanos y necesitas de hermanas que te puedan ayudar. Y no es porque tengas 50 años de cristiano o 45 años en el ministerio para que te creas lo suficientemente fuerte y no necesitas la iglesia. Siempre la vas a necesitar, porque todos somos el cuerpo de Cristo. A un solo cuerpo nos llamó el Señor. Vamos a ir a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, si me acompañas por favor, del versículo 9 al versículo 11. Vamos a meditar. A ver si vamos todos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
así como los 6, animados unos a otros. No se puede hacerlo a solas. No te dice anímate a ti. Y es una terrible mentira del diablo que con el tiempo nos conducirá a la muerte eterna. Sí, hermanos. Y ya vamos a tocar un versículo muy importante también que habla al respecto. Que el hecho de no congregar desnuda tu falta de fe, tu falta de amor por Cristo. En otras palabras, revela el Señor siempre nos ha llamado a esto, hermanos, y quiero que eso quede claro el día de hoy. No es para que tú te sientas presionado, sino es para que todos los conceptos falsos de tu cabeza los hagas a un lado y te des cuenta lo importante que es venir a la iglesia. Sí, y no es porque te vamos a poner fácil, están allí. Hemos meditado bastante en este pasaje. Porque mira lo que nos revela el Señor. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos piensan que está bien, sino exhortándonos, es decir, corrigiéndonos en esa forma de pensar equivocada. Tanto más cuando ves que el día del Señor se acerca. Y hace un contraste o lo compara con la venida del Señor o con lo que también significa el juicio del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta esa comparación que el Señor hace aquí en su palabra? Que el día del Señor se acerca y quítate esa mala costumbre de no congregar. En otras palabras, este texto nos revela que aquel que no congrega no es cristiano. Y el Señor nos llama a exhortarnos. Si dejamos de congregar, inmediatamente lo relaciona con su venida. Y eso es algo terrible para nosotros, porque es un sinónimo de juicio. En conclusión, amada iglesia, Gracia Urbana, no podemos hacernos llamar cristianos de una forma aislada. Los que han llevado el manual Crecer quizás tendrán estos conceptos, no sé si claros, pero al menos se viene a tu cabeza quizás. Y ahí lo hemos tocado bastante. Y de aquí muchos hermanos han participado en ese manual Crecer. Y lo sé porque yo compartía en ese manual después de los cultos de los domingos. Entrábamos a un Zoom, no sé si recuerdan, y compartíamos temas importantes, como también el que estamos tocando el día de hoy, que es la iglesia. Y bueno, la semana pasada Sami nos habló acerca del servicio. Por tanto, no solo nos sentemos a ocupar un lugar en el espacio, sino también comprometámonos con ese cuerpo de Cristo, con la iglesia. Porque ser iglesia, tampoco, ojo, no es solamente venir y calentar el asiento. Tú puedes ver aquí a muchos hermanos que en algún momento quizás empezaron visitándonos, ¿no? Se sentaban en unas sillas, escuchaban los sermones y con el pasar del tiempo se fueron involucrando en el mismo servicio. Y ahí los tenemos, por ejemplo, hermanos admirables que se encuentran ahí en la entrada, ¿no? Y que desempeñan una función muy importante aquí en la iglesia. Porque no todo es predicar o no todo es estar en la alabanza o al frente. Y creo yo que por eso debemos relacionar también lo que Sami nos ha enseñado la semana pasada, y es el amor por el servicio. Y yo sé que muchos aquí también lo hacen, incluso los que quizás ahora no les ha tocado servir. Pero nosotros damos fe de eso, que están sirviendo y se están comprometiendo, ojo, comprometiendo con el cuerpo de Cristo, es lo más importante.
comprometerse, hermanos. Porque tú sabes que el llamado a predicar, a compartir la palabra, a evangelizar, no es solamente del pastor o del líder. Es un llamado común a todos. Si recuerdas la gran comisión, que la repetimos muchísimo, de Mateo 28, de ir y hacer discípulos. Todos estamos llamados a ello. A hablarle a tu mamá, quizás, que no conoce al Señor, empezando por casa, tus amigos, ¿no? Hermanos menores, tus hijos. El llamado a discipular es general, es para todos. Y el llamado a servir en la iglesia de Cristo también. Hechos 2, del 42 al 47, si me acompañas. Este pasaje también es bastante conocido. Y para serles sincero, es incluso uno de los primeros pasajes que aprendí estando aquí en la iglesia, o al menos en esta congregación. Y esto es una lección, es una cátedra de cómo ser cristianos en comunidad, de cómo ser iglesia. Y quiero que por favor me prestes atención de lo que voy a leer ahora. Mira lo que dice Hechos 2, del 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unánimes, juntos, tenían todas las cosas en común. No habían rencillas, no de que es mi parlante, es mi guitarra, son mis cosas, es mi tiempo. Teníamos todas las cosas en común en aquel entonces. ¿Por qué todo cambió ahora, hermanos? O díganme, nos falta persecución quizás. O necesitamos una dosis de mártires en la actualidad para poder aprender esto. Porque yo sé que el contexto era diferente que el de hoy en día. Era una iglesia perseguida por el gobierno, perseguida por las mismas autoridades religiosas del momento. Y te invito a que leas material de los mártires, ¿no? Hay un libro muy conocido de John Fox, ¿no?, que confronta bastante. Incluso hay un libro que no está tampoco tan lejos de la hora, y es un libro también muy recomendado, de David Platt, Radical. No sé si algunos han tenido la oportunidad de leer ese libro. Es muy bueno, te lo recomiendo. Sinceramente es uno de los mejores libros que he leído. A pesar de que quizás no es de una consistencia teológica tan profunda como una teología sistemática o otros libros de autores eruditos, pero es una perspectiva más práctica de un cristianismo bíblico. Y yo te invito a que, si puedes darte tu tiempo, descargarlo. Por ahí yo se lo he pasado a algunos, yo lo tengo en PDF, si lo deseas yo te lo puedo pasar. Es un libro muy bueno. Aquí hay una lección de cómo ser iglesia, de cómo tener una comunión verdadera. Y cuán hermoso es saber que podemos confiar en nuestros hermanos, a tal punto de hacernos llamar familia.
Porque el decirnos hermanos no es pues de chapa, como se dice coloquialmente. Somos hermanos porque en verdad somos una familia espiritual. Y podemos confiar los unos en los otros. Quizá como no puedes confiar en la gente de tu trabajo, que tú sabes que se maletean unos a otros. O en tu círculo de amigos o en tu círculo de amigas. Pero en la iglesia, quizás no se ha visto eso siempre, pero debe de ser así, porque ese es el llamado del Señor. Tener todas las cosas en común, a cargar las cargas los unos de los otros. Y como te digo, esta es una clínica de enfermos, donde los mismos, si podemos llamar doctores, también han sido infectados con el pecado. Y si han podido salir adelante es por causa de Cristo. Y a esa medicina, ese tratamiento, esa vacuna te venimos a presentar el día de hoy. Para todos tus problemas, tú que vienes afligida, cargado, estresada, desahuciada del mundo, te presentamos a Cristo como aquel que puede llevar tus cargas, tus problemas, tus temores, tus dudas, tu incertidumbre que tienes de la vida. Amén. Hermanos, afuera también se encuentran próximos adoradores, próximos predicadores, próximos pastores, que están esperando por ser añadidos al cuerpo de Cristo, como lo hemos visto en este pasaje de los Hechos. Y el Señor añadía día a día a la iglesia los que habían de ser salvos. Afuera están también. Hay más pueblos, hay más hermanos y hermanas tuyas y mías que están esperando escuchar el gran mensaje de salvación y esperanza. Ese mensaje que a ti te salvó. La respuesta que tú tanto esperabas escuchar. El Evangelio. Entonces la iglesia es un lugar donde tú puedes hallar la felicidad, puedes hallar la alegría. Esa alegría que nunca se acaba, que procede del Señor y de habitar en su presencia. Vamos al Salmo de Gracia Urbana, el Salmo 16:11. Unos ya lo saben de memoria seguro, pero es muy bueno recordarlo y volver a meditar en este versículo. Miren, dice Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El Señor quiere tu felicidad, quiere que encuentres respuestas, quiere que encuentres la paz que sobrepasa todo entendimiento, la verdadera paz que solamente Él sabe dar. Esa paz que no se halla en las cosas materiales, porque tú sabes que no sientes paz cuando tienes las cosas por las cuales tú trabajabas. Siempre te das cuenta que hay algo mejor y nacen nuevos afanes. El corazón vanidoso, hambriento que tenemos es un barril sin fondo. Y siempre van a haber nuevos afanes. Siempre. Si nosotros no recordamos la eternidad y no recordamos al Señor y que solamente Él nos puede dar una felicidad verdadera, te vas a cerrar en tus propios pensamientos y te va a carcomer el bicho del pecado, diciéndote: mira, te falta esto, mira, puedes lograr eso, mira por allá, hay mejores cosas. Y empieza el círculo vicioso, hermanos, de nunca llenarnos con nada. El barril sin fondo que es nuestro corazón. Y es cierto, tu corazón, tu hambre de metas es un barril sin fondo, como un aro. Y es así porque Dios lo ha hecho así. Dios ha hecho tu corazón insaciable, entre comillas, de las cosas de este mundo. Porque en este mundo no hay nada infinito, no hay nada eterno. Pero solamente hay alguien que sí es eterno, sí es infinito, y puede ocupar ese vacío infinito de tu corazón. Y es Dios. Amén. Él es la respuesta. Él es la respuesta para todas tus hambres de búsqueda,
de ser mejor cada día, de descubrir nuevas cosas. En el Señor están todas esas respuestas. Por eso el Salmo 16:11 que hemos leído dice que en su presencia hay plenitud de gozo, un gozo que no se va a acabar nunca, y delicias para siempre. Conclusión a esto. Como verás, la iglesia no es para soportar. Por el contrario, es para disfrutar. Amén. Venir todos los domingos, encontrarme con ustedes, mis amados hermanos, es uno de los regalos más hermosos, sinceramente, que el Señor me puede dar cada semana. Como decía el hermano Edwin, en el primer culto que hicimos de manera presencial después de la pandemia, qué hermoso fue ese primer culto, ¿no? Fue como un desahogo para muchas cosas. Fue un desahogo muy grande. Y como dijo el hermano, cuando terminó el culto, ese culto, ya estábamos esperando el siguiente. Ya estábamos esperando nuevamente regresar, que ya sea domingo, y volver a estar aquí con todos ustedes, hermanos. Es hermoso cantar al Señor. Dime, en tu casa no puedes cantar congregacionalmente. No puedes orar congregacionalmente. No se puede. Pero el Señor sí ha dispuesto un lugar para hacerlo, para llenarnos de vaya respuesta. Es la iglesia, hermanos. La iglesia es hermosa. Al margen de tener o no luces, recordando cómo empezó Gracia Urbana en un sofá, o en mi departamento, recuerdo, como sardinas nos metíamos 15, 20 personas ahí, y era hermoso, hermanos. Y era hermoso cantar al Señor. Ninguno de mis vecinos de abajo se quejaron. Nadie nos decía, hace mucha bulla, ¿no? El Señor es grande, y donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor, Él habita allí. ¿Nosotros confiamos que el Señor habita aquí en estos momentos o no? Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor está aquí, el Señor está hablando, te está mostrando su palabra. Y Él quiere que hayas descanso para tu alma. Él quiere que hayas descanso para todos tus problemas, para todos tus afanes. Efesios 4, del versículo 11 al versículo 12. ¿Sí? A ver si me acompañas. Efesios 4, del versículo 11 al versículo 12. Nos dice así. Mira cómo está constituida la iglesia del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si te pones a pensar, tú sí puedes desempeñar cualquiera de estas funciones. Al margen de que si cantas en la adoración o estás como aquellos valerosos hermanos en la entrada, ¿puedes desempeñar roles de evangelista? Sí. ¿De pastor? También, si estoy llamado. ¿De maestro? También. Porque cuando tú abres la Biblia y le explicas a tu hijo o le explicas a tu amigo en qué consiste la salvación, estás enseñando, ¿verdad? Estás ejerciendo de maestro. El cuerpo de Cristo es necesario para la edificación de la iglesia. Porque mira, el final del versículo 12 nos da la conclusión a esa idea. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, en otras palabras, nosotros debemos programarnos, por decirlo así, en pensar que el servicio que brindamos al Señor, en donde sea que tú te desempeñes, es para edificar a los demás. Y estás cumpliendo así grandes mandamientos que el Señor nos dejó. Sobre todo, si sabes que lo que haces es un servicio, ¿no? Se cumplen
Esos dos grandes mandamientos donde se resumen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con toda tu mente, corazón, alma, ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Un pastor, un diácono, el apóstol Pablo, ¿qué decía que era? ¿Cabeza de la iglesia? No. ¿Qué decía? Esclavo de Cristo en cadenas. Siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Es el que dirige la casa del amo o al revés? El amo es el dueño de la casa, ¿verdad? Es el dueño del circo. ¿Y el siervo quién es? Un servidor. Entonces, el llamado de todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, es servirnos los unos a los otros. Lo que estoy haciendo aquí delante de ustedes, hermanos, y espero así sea, es más un servicio. No lo hago porque yo soy acá un líder. Si el Señor puede hacer hablar hasta un burro, el Señor no me necesita. No me necesita. Y lo que nosotros debemos hacer es con un corazón de servicio por los demás, teniendo a los demás como superiores a ti mismo. Por eso Cristo es peligroso para la ideología mundial. Él no te llama a que tú seas el mejor, el number one. No. Sami nos compartió la semana pasada, ¿no? El servicio. Cristo lavándole los pies a los apóstoles. El Rey de Reyes lavándole los pies a los apóstoles. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros, a tener un corazón de servicio. El Señor te llama a que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz, lo sigas y sirvas a los demás. Nadie quiere hacer eso. Nadie. Háblale de esto a uno de los motivadores o los gurús de las ventas, del marketing. Me van a decir que estoy loco, que les estoy metiendo veneno a la cabeza al decirles eso. Pero el Señor quiere que tú aprendas a servir, que tú y yo aprendamos a servir, a tener un corazón de servicio. Bueno, a veces yo me detengo a pensar, hermanos, en que si lo que estoy haciendo dentro de la iglesia es por un servicio al Señor, o es para llenarme la mente o llenarme el corazón de vanidad. Y eso es muy peligroso para todos nosotros. Querer ser vistos, querer sobresalir siempre. Es muy peligroso porque tu corazón es mentiroso. Y bueno, el Señor quiere entonces que aprendamos a vivir estos dos grandes mandamientos. Amar al Señor, nosotros podemos decir, amamos al Señor, pero amar al prójimo, demuestra cómo lo amas. Sacrificas tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas, tu energía por ayudar a los demás. Cuando se te invita a abrir un grupo de comunión o a ser un futuro líder, por ejemplo, no es que el líder es el que abre, en esa época, ¿no?, a abrir el Zoom y empezar a hablar. Es el que también va tras los hermanos y también busca ayudarlos y fortalecerlos y animarlos. En otras palabras, creo yo que Sandy resumió mejor el servicio, quizás de lo que les estoy diciendo ahora, pero les hago recordar eso, hermanos, que hemos sido llamados todos nosotros a ser siervos y esclavos de Cristo. Sirve en tu iglesia, comprométete. No te sientes nada más, comprométete. Bueno, también recordemos que hay quienes componen el liderazgo de la iglesia del Señor. Y vamos a ver eso. 1 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 11
al versículo 12. ¿Sí? A ver si me acompañas. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 11 al 12. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Obispo es lo mismo que pastor, por si acaso. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un nuevo en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, empezando por lo que es los requisitos del pastor. Y mira, los diáconos, ¿qué son los diáconos? Recuerdo que una vez un hermano me preguntó eso. ¿Qué es un diácono? Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y si tú recuerdas también en la práctica quiénes fueron los diáconos en el libro de los Hechos, estaba Esteban, por ejemplo, Felipe, el evangelista. Hermanos, eran servidores, faltaban manos para servir en las mesas y los apóstoles se estaban dedicando más en la predicación. Los diáconos son servidores y los pastores también, pero ejercen un liderazgo dentro de la iglesia y deben tener testimonio. ¿Sí? Entonces, si tú encuentras alguna vez a algún pastor y ves, o un diácono, y ves que no da testimonio en ello, lo correcto es confrontarlo, confrontarla si es una diaconisa, y hacerles este llamado, ¿no?, a guardar el testimonio irreprensible que nosotros debemos tener dentro y, ojo, fuera de la iglesia. Es decir, tener un testimonio también con los de afuera. Porque si hay alguien de afuera que nos acusa de ser inmorales, de ser estafadores, de ser corruptos, es momento quizás de abstenerse a un llamado. Y como te digo, son servidores, hermanos. No nos olvidemos de igual manera de nuestros pastores y líderes, sobre todo aquellos que entregan su vida al servicio a tiempo completo, sabiendo que se han negado. Dichos hermanos se han negado. No es fácil dedicarse al tiempo completo al ministerio. Es fácil. Acuérdate que vives en un mundo de apariencias y de cosas, que si tú le dices a alguien, ¿a qué te dedicas? ¿Eres pastor? ¿Qué te dedicas? ¿Eres predicador? ¿Qué te dedicas? ¿Eres evangelista? Te van a ver como un vago, un flojo que no hace nada, o que quizás estás condenando a tu familia a tener una vida miserable. Acuérdate de los líderes, de los pastores. Sé generoso también con ellos. Acá nunca te hemos hablado de declarar, de decretar, o de falsas profecías, o que si tú diezmas 100 soles vas a cosechar 1000 el siguiente mes. Pero si hay un llamado a acordarse de los líderes, acordarse de los pastores que gobiernan la iglesia, sabiendo que se han negado a los afanes del mundo,
a las apariencias. Honrémoslo como es digno de aquellos que son servidores de Cristo. Honrémoslos, hermanos. Esos hermanos en realidad son dignos de honor, dignos de reconocimiento. Mira que dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 13, paralelo, no hay nada más, 23-24, dice, primero a los Tesalonicenses 5, del 12 al 13, mira, nos dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como Hechos 10:25 lo relaciona también con el juicio y con la venida. Debemos ser generosos con aquellos que entregan su vida al tiempo completo y se dedican a cargar tus cargas, a darte consejería, a orar por ti. Yo sé que muchos lo reconocen y muchos lo dicen: hermano, yo sé que estás sacrificando tu tiempo en hablarme, en venir a visitarme 1 o 2 horas, en seguir orando por la iglesia, en seguir manteniéndonos a todos animados, firmes. Pero entonces debemos también acordarnos de ellos, hermanos. No es justo dejarlos desamparados. No es justo que un pastor no pueda percibir ni siquiera el salario mínimo, o que no tenga siquiera derecho a una jubilación. Un pastor de 80 años que quizá ya no puede hablar, que ha sufrido un accidente, que toda su vida se ha dedicado al servicio. Es injusto, porque la ley ampara al trabajador, ¿verdad? Le da beneficios, le da derechos. ¿Y por qué no un pastor? O dime, el pastor te hace un favor nada más, o está liderando una iglesia para hacerte un favor. No. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconózcanlos. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes con eso. Sobre todo acá en nuestro país es más difícil, la verdad. En el Perú es más difícil. En otros países no se ve tanto, como por ejemplo Norteamérica, o quizás uno que otro país del Caribe, Europa, donde los pastores sí son reconocidos, tienen un salario mínimo, tienen un salario, no necesariamente el mínimo, tienen beneficios también, un seguro, hasta seguro dental, les diría eso. No dejen que al pastor se le pudran las muelas. Debemos acordarnos, hermanos, porque todos tenemos necesidades, todos, ¿o no? Tú vas al doctor cuando te enfermas, ¿no? En esto, hermanos, muchos de nosotros hemos fallado. Ya estoy terminando, no se preocupen. En esto muchos de nosotros hemos fallado, hermanos. Tengamos ese amor al cual el Señor nos ha llamado, de tener todas las cosas en común, de considerar al otro como mayor, como superior, porque aquel que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse pequeño. Tiene que hacerse pequeño. Los últimos serán los postreros. Por eso nadie quiere seguir a Cristo. Por eso nadie lo quiere seguir. Porque Él te vuela la cabeza al decirte estas cosas. ¿Cómo que yo voy a tener que servir? ¿Cómo que yo voy a tener que limpiar? ¿Cómo que yo voy a tener que recibir a la gente en la puerta? Vivimos en un mundo malo, no te olvides. Y esto, mira, no solamente es para hoy día, donde la vanidad ha crecido exponencialmente. También en la antigüedad. También pasaba en la iglesia primitiva. Porque ahí te escribieron, ¿sí o no?, que tú no debes ir tras los afanes del mundo. El Señor siempre te ha llamado a descansar en Él, a descansar en Cristo, y en tener todas las cosas en común, en ser generoso, en ser humilde, no ser codicioso.
Bueno, hermanos, dice el versículo 23 de Primera Tesalonicenses 5 que hemos estado leyendo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amémonos los unos a los otros con un verdadero amor incondicional. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Que el Señor guarde tu vida. Espero que este mensaje haya podido traer aliento, traer esperanza, traer consuelo y también traer exhortación a tu vida. Espero que haya sido el Señor hablándote. Y yo personalmente he sido confrontado con los versículos que hemos leído y tengo todas las ganas de mejorar. Y yo sé que el Señor es el que hará la obra en nosotros, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ponte de pie. Quiero que ores conmigo. Y quiero que ores conmigo de todo corazón. Señor, te damos las gracias porque nos has hecho ver, Señor, en cuántas cosas te hemos fallado, en cuántas cosas seguimos siendo necios. ¿Cómo podemos considerar a la iglesia como un lugar de 4 paredes, como un conjunto de bancas, de sillas, y no verla como un organismo vivo, como un cuerpo vivo, como la suma representación de Cristo aquí en la tierra? Perdónanos, Señor, por ser tan necios y seguir viendo las cosas de un plano terrenal, carnal. Perdónanos, Señor. Puedo decir que no te ha fallado nunca, que no ha cometido un pecado en la vida. Y siempre hay motivos para arrepentirnos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por ir tras los afanes del mundo, por los afanes y metas personales y habernos olvidado de nuestros hermanos. Digno de honor, digno de aprobación. Pero el mundo malo que vivimos, Señor, lo hace ver como el oficio más miserable. Señor, perdónanos porque quizás en algún momento hemos pensado así y nos hemos olvidado de tu lado y nos hemos olvidado del amor incondicional unos por otros. Guarda, Señor, nuestra mente y nuestro corazón de la vanidad del mundo,